Hola amigos, en esta oportunidad les traigo la historia de las armaduras de Ironheart en los cómics, contada por Marvel. Desde sus primeros pasos como una prodigiosa estudiante del MIT hasta convertirse en una de las heroínas del universo Marvel, el camino de Riri Williams ha estado marcado por su ingenio y su valentía. Hoy vamos a conocer todas las armaduras que la definieron. Espero que les guste. Una adolescente prodigio de apenas 15 años y brillante estudiante de ingeniería en el MIT, llamó la atención de Tony Stark tras lograr algo verdaderamente extraordinario: revertir la ingeniería del modelo 41 de la armadura de Iron Man. Sin acceso a los recursos de Stark Industries ni ayuda externa, Riri se propuso, como un reto personal, construir su propio traje tecnológico desde cero, utilizando materiales que encontraba en el campus y su inagotable ingenio. Este primer prototipo debutó en las páginas de Invincible Iron Man del año 2015, específicamente en su número 7, con guión de Brian Michael Bendis y el impresionante arte de Mike Deodato Jr. Aunque el diseño era voluminoso, rudimentario y mucho menos estilizado que las armaduras de Tony Stark, ya incluía sistemas de vuelo completamente operativos, lo que resultaba asombroso para alguien de su edad y recursos limitados. Sin embargo, esta primera versión carecía de armas ofensivas y sistemas avanzados de defensa, lo que la hacía vulnerable ante amenazas reales. Aún así, representaba un hito monumental para Riri como inventora y marcaba el inicio de su legado como Ironheart. Todo cambió tras un accidente con un camión durante una de sus primeras pruebas de vuelo. Riri sobrevivió al impacto, pero comprendió que su creación necesitaba mejoras urgentes si quería protegerse y ayudar a otros. Este evento fue un punto de inflexión. Motivó a Riri a perfeccionar el diseño de su armadura, integrando repulsores más potentes, mejorando la estructura y preparándose para convertirse en una verdadera heroína capaz de enfrentar cualquier desafío. Así comenzó el viaje de Riri Williams, una joven genio decidida a dejar su huella en el mundo de los superhéroes. Tras los dramáticos eventos de Civil War II, con Tony Stark en coma y dado por muerto, Riri Williams tomó la valiente decisión de ocupar su lugar como protectora del legado de Iron Man. Sin embargo, Stark no la dejó completamente sola. Antes de caer, había subido una copia digital de su conciencia, transformándose en una avanzada inteligencia artificial, muy al estilo del que fue Jarvis para él mismo. Así nació el Ironheart Modelo 2, una armadura revolucionaria impulsada por la inteligencia artificial de Tony Stark. Esta inteligencia artificial no solo ofrecía a Riri análisis tácticos en tiempo real y acceso a radares y sensores de última generación, sino que también le brindaba apoyo estratégico durante el combate, guiándola y aconsejándola en cada misión. Más que una simple herramienta, la inteligencia de Tony se convirtió en su mentor, su guía y, en muchos sentidos, una figura paterna virtual que la ayudó a navegar el mundo de los superhéroes. El debut de este modelo tuvo lugar en Invincible Iron Man del 2016 en su número 3, con guión de Brian Michael Bendis y arte de Stefano Caselli. Riri puso a prueba la armadura enfrentándose a enemigos como Rhino y varios Doombots, demostrando el gran potencial del traje y su propia capacidad como heroína. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando, durante una misión intergaláctica junto a los Champions, Riri se enfrentó a Thanos. El titán loco destruyó su armadura con facilidad, dejando claro que, a pesar de todos los avances tecnológicos y el apoyo de la inteligencia artificial de Tony, aún quedaba mucho por aprender y mejorar en su camino como Ironheart. Después de su devastadora experiencia en el espacio, donde su armadura fue destruida y enfrentó a amenazas que superaban todo lo que conocía, Riri Williams entendió que necesitaba más que fuerza para sobrevivir y proteger a otros. Esa revelación marcó el inicio del Ironheart Modelo 3, una reinvención total de su armadura que reflejaba su evolución como ingeniera y heroína. Este nuevo traje debutó en Champions del 2016 en su número 22, con guión de Jim Sub y arte de Kevin Libranda. En un gesto claro de independencia, Riri dejó atrás los colores rojo y dorado de Tony Stark, eligiendo el rosa y el negro para expresar su propia identidad. Ya no era solo la sucesora de Iron Man. Ironheart era una heroína con estilo y voz propios. El rediseño fue más allá de lo visual. El modelo 3 era más ligero, veloz y maniobrable.
Su estructura aerodinámica le daba una agilidad superior, y con tecnología de compresión, Riri logró guardar toda la armadura en un brazalete, permitiéndole activarla al instante y mantener el sigilo cuando era necesario. Con esta armadura, amplió su papel como heroína global. Participó en misiones en Wakanda, enfrentó amenazas mágicas y tecnológicas, y lideró operaciones encubiertas contra corporaciones como Roxxon. Ironheart 3.0 marcó el momento en que Riri dejó de ser solo una promesa y se convirtió en un símbolo de liderazgo e innovación para una nueva generación de héroes. Cuando los Champions activaron el misterioso artefacto conocido como el Siege Parallel, fueron transportados a uno de los rincones más peculiares del universo Marvel, Weird World, el mundo extraño, una dimensión dominada por la magia, criaturas fantásticas y paisajes medievales. En este reino, la ciencia deja de funcionar y todo obedece las reglas de lo sobrenatural. Al llegar, los jóvenes héroes sufrieron transformaciones para adaptarse a este entorno. Riri Williams, siempre vinculada a la alta tecnología, se convirtió en Lady Ironheart, una caballera que abrazó lo arcano. Su nueva armadura, hecha de cota de malla mágica, sustituía los circuitos y repulsores por materiales propios del lugar. Ya no podía depender de sensores ni energía eléctrica. En su lugar, empuñó la Mace of Light and Truth, la masa de luz y verdad, un arma encantada que canalizaba energía mística, permitiéndole luchar con efectividad contra criaturas y hechizos. Esta experiencia desafió su ingenio y demostró su capacidad para adaptarse incluso en contextos donde su conocimiento tecnológico no tenía utilidad. La versión de Lady Ironheart apareció por primera vez en Champions del 2016 en su número 25, con guión de Jim Sub y arte de Max Dunbar y Sean Isaacsé. Esta historia reveló una nueva faceta de Riri, su disposición a reinventarse por completo cuando las circunstancias lo requieren. En Weird World, no fue la tecnología la que definió su heroísmo, sino su voluntad de proteger a los demás, sin importar en qué mundo se encontrara. El multiverso Marvel permite explorar versiones alternativas de nuestros héroes, y también de sus armaduras más icónicas. En Tierra 138, un universo dominado por la música punk, el caos y la rebeldía, Riri Williams adopta una nueva identidad, Riot Heart. En esta realidad, Riri se une a la Spider-Band, el grupo de resistencia liderado por Spider-Punk, cuya misión es derrocar al presidente Norman Osborn y liberar a la sociedad de su régimen opresivo. Para integrarse en este ambiente de insurrección, Riri rediseña su armadura por completo. El resultado es un traje cargado de actitud. Púas metálicas sobresalen de los hombros, símbolos anárquicos y grafitis cubren la superficie, y la pintura en aerosol le da un aspecto desgastado y callejero. Cada pieza parece ensamblada a mano, con restos de una ciudad en ruinas. Todo en Riot Heart comunica rebeldía. Pero esta versión no es solo un cambio de estilo. Representa una Riri más combativa y directa, dispuesta a romper las reglas y liderar desde el frente. Su tecnología se fusiona con la estética punk para crear una armadura que es tanto un grito de protesta como una herramienta de lucha. Esta encarnación debutó en Spider-Punk del 2022 en su número 1, con guión de Cody Ziglar y arte de Justin Mason. En estas páginas, Riri se convierte en una figura central de un universo donde la revolución es cotidiana, demostrando que, sin importar la realidad, siempre encuentra una forma de alzarse y marcar la diferencia. En el universo cinematográfico de Marvel, UCM, Riri Williams es interpretada por Dominique Thorne, quien debutó en la película Black Panther: Wakanda Forever del 2022. Aunque su historia de origen fue adaptada para encajar en el contexto del UCM, su esencia como joven genio de la ingeniería se mantiene. Una inventora decidida a crear su propia armadura y definir su propio camino como heroína. A diferencia de los cómics, en esta versión, Riri nunca llega a conocer a Tony Stark en persona. Stark ha muerto tras los eventos de Avengers Endgame, por lo que su relación con él es simbólica. Es una conexión basada en la inspiración más que en la mentoría. Riri toma el legado tecnológico de Stark como punto de partida, no como una herencia directa, y lo transforma con su propia visión.
El siguiente paso de su historia llegará con su serie en solitario, Ironheart, confirmada para estrenarse en junio del 2025 en Disney+. Esta producción explorará su evolución como heroína, los retos personales y tecnológicos que enfrenta, y cómo busca forjar su identidad dentro de un mundo que aún vive bajo la sombra de Iron Man. Aunque es una incorporación reciente al UCM, Riri Williams ya se perfila como un personaje clave para el futuro del universo cinematográfico. Su presencia aporta juventud, innovación y una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un héroe en la era post-Stark. Y así terminamos con el video. ¿Cuál de estas armaduras es tu favorita? ¿Te gustaría ver nuevas versiones de Ironheart? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte el siguiente video. Nos vemos allí.